con la finalidad de dar continuidad al proceso de revisión realizado sobre los criterios de cientificidad en la investigación. Compartiré con ustedes información referida a la integridad y el rigor científico en la investigación cualitativa. Hablar sobre el rigor científico de manera general en la investigación es referirse a la calidad del proceso metodológico desarrollado en la búsqueda del conocimiento, lo que va a depender de la sistematicidad del trabajo investigativo. Particularmente en los estudios cualitativos, estos criterios han venido evolucionando, pasando de las propuestas realizadas por el positivismo hacia una reconceptualización que ha llevado a generar criterios propios, de acuerdo con las características y la naturaleza de las investigaciones o los estudios cualitativos, las cuales están impregnadas de aspectos de carácter ideológico, históricos, políticos y morales, como lo señala Sandino. En este sentido, Hernández, Fernández y Batista identifican una especie de paralelismo de estos emergentes criterios con la confiabilidad, validez y objetividad cuantitativa. Algunos de ellos han sido aceptados, otros rechazados por muchos investigadores. No obstante, existe una abundante bibliografía que transfiere indistintamente estos criterios positivistas propios del método científico de las ciencias naturales a las investigaciones sociales. De acuerdo con esto, los citados autores consideran que actualmente existe un afianzamiento de la perspectiva cualitativa y de los enfoques ontológicos y epistemológicos que la fundamentan. Esto se evidencia en la gran cantidad de publicaciones científicas que aplican sus metodologías. A propósito, Sandin sostiene que este asunto de valorar la credibilidad de la investigación de los estudios desarrollados en un marco interpretativo sigue siendo una cuestión no resuelta. Esto produce una crisis de legitimación de la investigación de la episteme fenomenológica. A propósito de esto, Vázquez, Navarrete y otros investigadores sostienen que los criterios de calidad de los estudios cualitativos han sido un foco de debate que trasciende a las 2 últimas décadas, promovido por diferentes corrientes del pensamiento dentro de los paradigmas emergentes o alternativos de las ciencias sociales, quienes proponen diversos modelos para explicarlos desde el punto de vista metodológico y del abordaje de la realidad y maneras de entender y abordar el conocimiento de dicha realidad social. Debate que sin duda ha enriquecido la productividad de las ciencias sociales, pero que continúa siendo un escenario de contradicciones y de posiciones extremas. Estos autores afirman que lograr la excelencia metodológica que nos lleve a una aproximación plausible a la compleja realidad social, que contribuye a la acertada toma de decisiones coherentes con los contextos y los grupos sociales concretos, requiere del investigador desarrollar un proceso que garantice la calidad de los hallazgos y afirmaciones emergentes, lo cual se logra a través de la revisión, verificación y confirmación de que se han seguido los pasos necesarios para poder alcanzar la aproximación a la realidad estudiada. Al respecto, quiero compartir con ustedes particularmente la opinión de Piñero y Rivera, quienes refieren que la legitimidad de la investigación cualitativa y sus productos no pueden buscarse en sus resultados o en su transferibilidad o incidencia de estos resultados en el mundo social, político, económico, o empleando criterios cuantitativos como la validez y confiabilidad para explicar o justificar sus hallazgos. Esto revela carencias en el conocimiento acerca de la fundamentación epistemológica que argumenta la distintividad y la particularidad de esta particular forma de investigar y abordar la realidad. Según las autoras, estos criterios constituyen elementos legitimadores de la práctica del investigador empírico o de la obtención de resultados, lo que es contrario a la singular forma dinámica, constructiva e interpretativa de construir aproximaciones teóricas de sentido y significado como instancia legitimadora de la investigación cualitativa. En cuanto a los criterios de calidad, a partir de los trabajos iniciales de Guba y Lincoln, acerca de la cientificidad de la investigación, se han desarrollado una serie de procedimientos que permiten asegurar el rigor en las investigaciones naturalistas y cualitativas.
Al respecto, GUBA sostiene que para asegurar la credibilidad de los hallazgos de la investigación cualitativa debe usarse procedimientos y estrategias tanto durante el proceso como en el análisis de la información recogida. Particularmente para GUBA existen 4 criterios que deben ser cumplidos para que los resultados, los hallazgos de la investigación puedan ser considerados como científicos. Entre ellos está el valor de la verdad, la aplicabilidad, la consistencia y la neutralidad. No obstante, las estrategias utilizadas para alcanzar estos criterios van a depender radicalmente de las diferentes supuestos, los diferentes supuestos epistemológicos y metodológicos en los que se inspira la investigación. En cuanto al trabajo de GUBA y Lincoln, estos propusieron como criterios la credibilidad, la auditabilidad y la transferibilidad para evaluar la calidad de la investigación cualitativa. Como se observa, existe una gran diversidad de posiciones con respecto a los criterios de rigor científico de la investigación cualitativa. Por ejemplo, Martínez señala que en la investigación naturalista o cualitativa los criterios de legitimidad deben ser la credibilidad, la transferibilidad, la dependencia y la confirmabilidad. También Hernández y Fernández y Batista resumen como criterios de legitimidad de la investigación cualitativa la dependencia, la credibilidad, la confirmación o confirmabilidad. Por su parte, Moores identificó a través de sus trabajos como áreas importantes a considerar en la valoración de los estudios cualitativos la importancia de la investigación, los métodos empleados, los elementos o aspectos éticos de este tipo de investigación. Para Vázquez Navarrete y otros estos autores defienden como criterios la credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad y la pertinencia. Rojas y Osorio, en un estudio más reciente, realizaron una aproximación a las diversas posturas acerca de los criterios de rigor científico de la investigación cualitativa y en ella recomiendan, en sentido opuesto a la concepción positivista de la investigación cuantitativa de validez, desarrollar los constructos alternativos que satisfagan las expectativas relacionadas con la credibilidad, autenticidad, la consistencia, la transferibilidad, la auditabilidad, la triangulación y entre otros. Seguidamente, describo algunos de los criterios de rigurosidad científica de la investigación cualitativa mayormente considerados. Particularmente la credibilidad o el valor de verdad expresan la representatividad fidedigna de la realidad que signifiquen los resultados encontrados en el estudio. Esto se refiere al valor de legitimidad de los datos analizados, desde el consenso de los actores involucrados en la investigación o desde otros entornos. En cuanto a la transferibilidad o la aplicabilidad, esta está asociada al carácter referencial que representa un estudio en relación a otros que se realicen en otros contextos con características similares. Como referencia se consideran las descripciones densas de los lugares o las caracterizaciones de las personas o de los actores sociales. No obstante, es importante decir que en la investigación cualitativa no se establecen generalizaciones de los resultados obtenidos o de los hallazgos obtenidos en relación a sujetos, situaciones y contextos analizados, con base en que los fenómenos sociales dependen del contexto. En relación con la dependencia y la consistencia son criterios referidos a la estabilidad de los datos, es decir, si al repetir la investigación se obtienen resultados o hallazgos semejantes, estos criterios señalan que la fiabilidad de la información en términos de solidez y permanencia con el transcurrir del tiempo se mantiene. Esto se logra a través de estrategias de triangulación y de evaluación o observación externa. En cuanto a la confirmabilidad, se refiere a la aceptación o el consenso que se intenta alcanzar respecto a la información que se refleje en los hallazgos del estudio. Se trata de tener en cuenta cómo el proceso investigador han influido sobre estos. No se trata de alcanzar la neutralidad de valores del investigador, ya que todos tenemos valores, sino de hacer expresas las opiniones propias que con respecto a la situación estudiada de la estrategia investigada y analizada, de qué manera estos valores han influido en los resultados de los hallazgos generados. Según Gil y García, se usa este criterio de confirmabilidad para aumentar la congruencia entre la realidad observada y la realidad que se pretendió representar, estableciendo la dependencia de los descubrimientos.
frente a inclinaciones, motivaciones, intereses o concepciones teóricas del investigador. Para ello se debe chequear la información obtenida en la investigación con un agente externo o un experto en la temática para verificar o contrastar la coherencia de estos datos de manera interna con relación a las deducciones o interpretaciones obtenidas. En cuanto a la reflexividad, de acuerdo a una página que consulté denominada Atlas-T, este criterio implica que el investigador reflexione de forma crítica sobre la investigación y su propio papel en ella, incluido el modo en que los prejuicios, valores, experiencias y presencia pueden influir en la investigación. Lo señalado pasa por reconocer que nunca la objetividad es la finalidad en la investigación social, sino que siempre se percibe desde una perspectiva particular. De acuerdo con esto, la reflexividad comienza con el reconocimiento de quienes llevan a cabo la investigación cualitativa. Lo hacen desde percibiendo el mundo, desde una posición que percibe el mundo social a través de una lente analítica que le es única y distintiva de las que poseen los demás. Dado que la subjetividad es una circunstancia inevitable en cualquier investigación en la que participen seres humanos como fuentes o instrumentos de recopilación de datos, el investigador es responsable de proporcionar una descripción detallada del entorno en el que se está recopilando esa información, así como una descripción detallada de su propio lugar en la investigación. En cuanto a la relevancia como criterio, esta corresponde a esa necesidad de argumentar el porqué de la investigación y la trascendencia de sus hallazgos. Se evalúa a partir del logro de objetivos o de propósitos concretos y se analiza, en el caso de la investigación-acción, si lo que se planteó como proyecto logró los cambios en las situaciones o en los sujetos estudiados o participantes en la investigación. También en el caso de las investigaciones fenomenológicas se refiere a los aportes de los nuevos hallazgos, aunque también en la investigación-acción se generan esas construcciones teóricas. En cuanto a los aportes de esos hallazgos y a la contribución, configuración de nuevos marcos conceptuales que puedan construirse. Entre las estrategias y procedimientos de la investigación cualitativa que aseguran esta credibilidad se encuentra la categorización y la triangulación. En cuanto a la persuasividad, es un criterio poco reseñado. De acuerdo con Riesman, este criterio establece que para persuadir al lector es necesaria la teorética que respalde la evidencia del relato del informante, así como también cuando una interpretación alternativa de la información suministrada por el informante se toma en cuenta. Lo que es lo mismo, esta máxima nos induce a documentar las afirmaciones interpretativas, lo que beneficia al estudio por cuanto el investigador puede explicar su indagación y hacerse entender para aquellas personas que no están involucradas en la investigación. A partir de estos criterios se identifican también cuáles son esas estrategias y procedimientos que van a asegurar dicha credibilidad, y entre los cuales se encuentran mayormente citadas la categorización, la codificación y la triangulación. A propósito de este proceso, debe entenderse que los procesos de categorización y de codificación son procesos flexibles, no existe una única forma de realizarlo, tal como lo plantean Strauss y Corbin, y son procesos no matemáticos, son más reflexivos de interpretación y tienen la intención de realizarse para descubrir, develar o identificar cuáles son esos conceptos y esas relaciones que se dan entre los datos brutos proporcionados por los actores y los organizados en un esquema de explicación teórica que construye el investigador. Estos procesos implican la organización, transcripción, la clasificación, sintetización, la estructuración y la comparación y el contraste de la información para poder visualizar dentro de esos datos brutos las diferentes categorías, subcategorías y atributos que nos permiten analizar o revisar el fenómeno de estudio. En este sentido, Coffey y Atkinson proponen 4 tipos de actividades cíclicas a desarrollar: la reducción de datos,
la presentación de estos, la elaboración de conclusiones y la verificación de la información. Como se observa, este es un proceso que abarca una diversidad de posiciones y de formas de tratar la información. A propósito, Coffey y Atkinson nos señalan que los códigos nos van a permitir en ese proceso de codificación, vamos a poder vincular esos segmentos o esos fragmentos de los datos con ideas o conceptos particulares a esa etiqueta o a esa construcción, que por cierto es una construcción del investigador a través de un proceso heurístico, lo cual le va a permitir generar esos mecanismos heurísticos que posibilitan el análisis del texto a partir de su transformación y recontextualización. Estos códigos son concebidos como una especie de símbolos o de abreviaturas que se aplican a una frase o a un segmento de la entrevista o a un segmento del diario de campo, con la finalidad de clasificar la información de acuerdo con la intención del análisis. Existen diferentes tipos de codificación. Coffey y Atkinson refieren la codificación teórica usada para desarrollar teorías fundamentadas, explicadas hace unos días por la profesora, cuyos proponentes son Glasser y Strauss. Y también Strauss y Corbin refieren los procedimientos de codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva, como la manera de representar la forma como los datos se desglosan, conceptualizan y vuelven a reunirse en unas nuevas construcciones que pudieran llamarse categorías medulares. En la codificación abierta se expresan los datos y fenómenos en forma de conceptos a los fines de desenmarañar los datos. La codificación axial permite depurar y diferenciar las categorías derivadas de la codificación abierta, y la codificación selectiva es la continuación del axial para un nivel más alto de abstracción, y su propósito es construir categorías centrales, como señalaba hace un rato, esas categorías medulares en torno a las que se agrupan el resto de las categorías, y a través de ellas se asigna entonces un concepto al fenómeno en estudio, al fenómeno central. De acuerdo con lo descrito, La Torre considera que la codificación, además de permitirle al investigador organizar y articular la información generada durante el proceso heurístico, también sirve para darle reconocimiento como evidencia legítima de las opiniones expresadas por los versionantes durante el trabajo heurístico. En este caso, tal como ha sido explicado, darle un código a la evidencia no solo sirve para ordenar las unidades de significados e integrarlas, sino también para proporcionarle una etiqueta representativa de los testimonios orales y escritos dirigidos por los protagonistas de la experiencia en distintos momentos de la labor investigativa. A partir de los aportes de Strauss, también se ha desarrollado la codificación temática para los estudios comparativos a los fines de generar teoría. Con respecto a la triangulación, es un mecanismo que hace referencia a la consistencia de las descripciones de la realidad que ofrecen los datos en la investigación y que nos permiten alcanzar la credibilidad. Es decir, si se ha descrito, nos permiten decir si se ha descrito o confirmar si se ha descrito y explicado realmente lo que se cree haber descrito y explicado. En las investigaciones enmarcadas en la epistemología fenoménica o crítica, el isomorfismo entre los datos de la investigación y la realidad que trata de representar debe establecerse con las percepciones, intuiciones, ideas y creencias y valores de las personas investigadas. En tal sentido, el criterio de confianza son esos significados que los actores y fenómenos observados tienen para los actores sociales que los protagonizan. Entonces, en este caso, la credibilidad, yo creo que en toda la investigación se convierte en el criterio más importante de la investigación cualitativa, para poder alcanzar ese isomorfismo. Y por eso es que se aplica la técnica de la triangulación. Este procedimiento, entendido como la combinación de metodología en el estudio del mismo fenómeno, implica reunir variedad de datos y métodos para referirlos al mismo tema.
En consideración a esto, Stern sugiere, en concordancia con los trabajos de Denzin, diferentes estrategias a través de las cuales se puede llevar a cabo esa triangulación. Entonces ellos señalan que puede ser de datos, de métodos, de investigadores o de teorías. En el caso de la investigación-acción, puede también llevarse a cabo triangulaciones de escenarios, tal como lo propone Anderek. Estos procedimientos que fueron considerados activos fueron considerados en el presente tipo de investigación, tienen como propósito a realizar esas confrontaciones entre los relatos de los actores sociales activos y los teóricos emergentes y las posiciones asumidas por los investigadores. Esto con la finalidad de corregir los posibles sesgos en la investigación. En relación con lo anterior, es necesario cumplir también ciertamente con estos criterios, pero no solo como un requerimiento operativo, sino que por sus implicaciones éticas debe ser considerado también un proceso más de reflexión y no solamente técnico. Por ello, el investigador debe sumergirse en la realidad donde ocurre el fenómeno y acceder a la información de tal manera como la expresan los actores sociales, haciendo notas de campo, codificando la información obtenida, triangulando los testimonios con sus interpretaciones sobre ellos y con lo que dicen los autores, sin dejar a un lado la recursividad que representan las comprobaciones de las construcciones sociales con sus protagonistas. Finalmente les dejo unas láminas acá con algunos ejemplos en cuanto a la organización de la información, los procesos de codificación, de categorización y de triangulación y de interpretación. Espero que la información les sea útil, sobre todo para quienes han decidido transitar en la ruta de los investigadores cualitativos. Gracias.